¿Utilizará Estados Unidos el impago como arma financiera? El 22 de mayo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que el país podría ser incapaz de pagar su deuda hasta el 1 de junio, a menos que el Congreso eleve su techo o lo suspenda. A su vez, el presidente Joe Biden descartó la declaración de un impago. Expertos comentaron a Sputnik cómo Estados Unidos podría beneficiarse de ello. En Estados Unidos, el importe de la deuda pública está limitado por ley. Actualmente, ha alcanzado los 31,4 billones de dólares. Corresponde al Congreso estadounidense elevar el techo de la deuda nacional, pero este año esta cuestión se convirtió en moneda de cambio entre republicanos y demócratas. El Partido Republicano, con mayoría en la Cámara de Representantes, puso una condición. Votará a favor de elevar el techo si el gobierno demócrata acepta recortes significativos en el gasto presupuestario. En concreto, propone recortar los créditos fiscales para la compra de coches eléctricos y la instalación de paneles solares, así como reducir el gasto público en el reembolso de préstamos educativos. Para los demócratas, si quieren ganar las elecciones presidenciales de 2024, estas condiciones son inaceptables. No hay razones económicas para un impago o que impidan elevar el techo de la deuda pública, pero sí hay razones políticas, afirmó a Sputnik el profesor de la Escuela Superior de Economía Rusa y politólogo, Dmitry Evstafiev. La moneda de cambio en las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre el aumento del techo de la deuda pública consiste en que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos quiere sacar de la sombra a la administración Biden, comentó el analista. En este sentido, explicó que en los últimos años una parte importante de las decisiones económicas de la administración estadounidense se tomó sin consultar al Congreso, en la sombra. Entonces, prosiguió, los republicanos pillan a la administración Biden y al Tesoro Federal, así como el Departamento de Estado y al Departamento de Defensa, violando la ley estadounidense. Así, el experto estima un 7% u 8% de posibilidades de default en Washington, pero no lo descarta del todo porque un impago puede ser usado como un arma financiera capaz de desencadenar una crisis económica en los principales competidores de Estados Unidos a medida que aumentan las tensiones políticas. Ahora es el mejor momento para ello. Del mismo modo que una guerra cancela todas las deudas, es mucho más fácil y políticamente más legítimo hacerlo en un contexto de crecientes tensiones militares y políticas mundiales, indicó. Asimismo, Estados Unidos podría utilizar un default para influir en otros países, sugirió el profesor asociado de teoría económica de la Universidad Financiera dependiente del gobierno ruso, Vladimir Skalkin. A pesar de la enorme cifra de deuda de 31,4 billones de dólares, la deuda externa es solo de 7 billones. La llegada del 1 de junio, cuando debería declararse el impago, no significa que haya que pagar toda la deuda a la vez. Técnicamente, se tardará un mes. Hay 11 pagos de esta deuda, que suman $1 billón de principal y 13.600 millones de intereses. Pero puede que a algunos se pague y a otros no, detalló. En consecuencia, continuó, algunos países, sobre los que Washington querrá tener un impacto geopolítico, pueden ser las víctimas de este impago. En este sentido, el analista recordó que hace un año, Estados Unidos congeló activos rusos. Tras intentarlo con Moscú, Washington se dio cuenta de que puede utilizar esta herramienta para presionar también a otros países. Aún así, lo principal para Estados Unidos es no dejar que se ciernan dudas sobre la sostenibilidad de su economía, opinó el economista Mikhail Beliaev. Si se produce un impago, a Estados Unidos le resultará más difícil obtener préstamos porque se pondrá en duda la fiabilidad y la falta de alternativas a estas inversiones.
En este caso, los depositantes invertirán no solo en títulos estadounidenses, sino también en otros, por ejemplo, chinos, árabes, etc. Expresó. Así que, en las palabras del experto, lo principal para Washington es no dejar que surjan dudas sobre la sostenibilidad de la economía y la deuda estadounidenses. Por ello, Belyaev considera que la probabilidad de default es baja porque hay muchas herramientas para evitarlo. Primero, se puede invocar la enmienda del artículo 14 de la Constitución, que indica que la deuda estadounidense no puede ponerse en entredicho. Segundo, la Reserva Federal podría duplicar fácilmente su balance y comprar toda la deuda externa, poniendo fin a esta historia, resumió. Este 24 de mayo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, reconoció que los republicanos y la Casa Blanca todavía mantienen fuertes discrepancias sobre el aumento del límite de deuda pública solicitado por el gobierno de Joe Biden. El alto funcionario espera negociar con el presidente diariamente hasta que se llegue a un acuerdo. Nuevas sanciones del G7. Un medio golpe para Rusia y una catástrofe económica para la Unión Europea. No fue una sorpresa que, tras la cumbre, el grupo de G7 anunció planes de acelerar sus esfuerzos para superar la dependencia de los recursos energéticos rusos y frenar la elusión del país de sanciones. Sin embargo, cada vez se presta más atención a la eficacia cuestionable de todas las medidas del bloque occidental. La cumbre de G7 no podía ignorar el tema de nuevas sanciones contra Rusia. El evento fue precedido por la aparición de la información sobre una posible prohibición total por parte de los países miembros del formato y la Unión Europea de exportaciones del gas de tubería ruso antes del comienzo de la reunión, escribe Al Jazeera. No obstante, las intenciones declaradas son tan dudosas como las anteriores realizadas por Occidente. Los expertos hacen hincapié en que mucho de lo manifestado ya se prometió para su aplicación el año pasado. Los oficiales de Europa, para la que Rusia ha sido un socio constante y fiable a lo largo de los años, son líderes en las aseguraciones de la intención del espacio europeo a dejar de importar carbón ruso, renunciar a su petróleo y al gas en 2022. Como demuestran los planes del G7, este asunto sigue sobre la mesa. De acuerdo con el medio, la implementación de las decisiones del G7 resultará solo en un medio golpe para la industria rusa de hidrocarburos, pero asestará un duro golpe en la economía de países europeos. Como reconoció el economista Víctor Lachón en la entrevista con el medio, la suspensión completa de los flujos del gas ruso en Europa repercutirá en el nuevo aumento de los precios. De ahí, se prueba una vez más que las nuevas restricciones constituyen una medida puramente política y no son capaces de perjudicar gravemente a la economía rusa. Las necesidades del mercado europeo son un interés clave para la región, que sigue importando el gas y gas natural licuado de Rusia. Al mismo tiempo, tampoco se observa unanimidad en la estrategia del G7. El experto en energía Alexander Safarov destacó que no se ha aprobado la prohibición total de todas las exportaciones a Rusia, propuesta por Estados Unidos. De acuerdo con su punto de vista, Occidente no quiere admitir el fracaso de sus restricciones sobre la economía rusa, a pesar de que varios analistas europeos reconocen desde hace tiempo la poca eficacia de las medidas adoptadas. Occidente ha cometido un grave error al negarse a comprar hidrocarburos rusos, caerá en una nueva y mayor dependencia debido al aumento de los precios, destaca la publicación. Las medidas contra la economía rusa debían hacer el mayor daño en 2022, pero nunca lograron su objetivo, señaló Safarov.
planteó que las nuevas restricciones tampoco tendrán un impacto significativo en el sector energético ruso, y serán solo simbólicos. Al rechazar las compras directas, ahora antiguos socios de Rusia se ven obligados a adquirir los mismos recursos por tercera vía y por precios elevados. Se detalla que Occidente no ha logrado liberarse de una supuesta dependencia y en realidad, los europeos solo sufren el deterioro de su nivel de vida. La suspensión del suministro de gas ruso a Europa se ha convertido en un auténtico desastre económico para los países occidentales, concluyó Al Jazeera con palabras del diputado francés al Parlamento Europeo Thierry Mariani.